Ok, perfecto. Listo. Muy bien, bienvenidos a este webinar de CSOft Talks, revolucionando la industria con visión por computadora e inteligencia artificial. Este webinar lo estamos haciendo con el Centro de Innovación Industrial en Inteligencia Artificial y me voy a permitir presentar a nuestros expositores. Nos acompaña hoy la doctora Ludivina Facundo Flores. Ella es doctora en Ciencias en Robótica y Manufactura Avanzada, con especialidad en Robótica e Inteligencia Artificial por CINEPSTAB. IPN Saltillo cuenta con una maestría en Ciencias en Ingeniería y Física Biomédicas por CINESTAB IPN Monterrey. Actualmente se desempeña como Chief Artificial Intelligence Officer en el Centro de Innovación Industrial en Inteligencia Artificial, donde es responsable del desarrollo de cursos de entrenamiento y capacitación en inteligencia artificial y temas especializados como robótica y visión por computadora, entre otros. Además, participa activamente en el desarrollo de soluciones avanzadas para la industria. Cuenta con diversas publicaciones en revistas indexadas y de divulgación en temas de control por redes neuronales, de inspección ultrasónica y de rayos X. También está con nosotros el doctor Alejandro Maldonado. Él tiene especialidad en robótica e inteligencia artificial por el CINESTAB Saltillo. Durante su trayectoria ha publicado más de 10 artículos en revistas y conferencias internacionales, además de realizar proyectos científicos y tecnológicos en el área de robótica submarina, visión por computadora, conducción autónoma y agrorrobótica. Actualmente se desempeña como Chief Scientific Officer en el Centro de Innovación Industrial e Inteligencia Artificial, donde se han desarrollado proyectos de inteligencia artificial en las áreas de retail, telecomunicaciones y manufactura, utilizando tecnologías del área de visión por computadora, procesamiento natural del lenguaje y machine learning. Los dejo en excelentes manos y adelante. Muy bien, muchas gracias por la introducción. Vamos a comenzar con esta plática, aprovechar el tiempo que tenemos, el espacio que tenemos reservado. Como bien comentaron, estaremos dando la plática la doctora Ludivina y un servidor. Yo abriré la plática y mi compañera Ludivina va a cerrar con la otra mitad de la presentación. Bien, y pues bueno, muchas gracias a todos por asistir. Vamos a estar platicando el día de hoy sobre cómo un poco la visión por computadora y la inteligencia artificial, cómo ha revolucionado la industria, cómo la podemos aplicar, cómo la podemos aprovechar para los proyectos. Creemos que esa es una de las partes más importantes. Es un área que ha crecido bastante y que sigue creciendo todavía con los avances que se tienen día a día, ¿no? Entonces creemos que es importante que que más personas puedan utilizarla, ¿no? Puedan saber qué hay detrás de esto, ¿no? Lo que tenemos previsto para revisar en esta sesión es lo siguiente. Primero les hablaré de un contexto en general de lo que es la visión por computadora, inteligencia artificial, un poquito de su historia. Realmente es muy interesante, a manera tal vez de curiosidad incluso, cómo ha ido avanzando esta área que lleva ya varias décadas en desarrollo, pero pues no ha atrapado nuestra atención mayormente, incluso en los últimos meses para la gran mayoría, tal vez en los últimos años para muchos, pero es algo que lleva ya décadas en proceso, ¿no? También voy a aplicar, después de platicarles este contexto y que veamos pues la relevancia que tiene un poquito de dónde viene esta área, quiero platicarles un poco del conocimiento que hemos ido generando, que hemos ido destilando de nuestra experiencia en diferentes proyectos de este tipo, como parte de CIA, y voy a mostrarles un pequeño, bueno, a lo mejor no tan pequeño, roadmap, una pequeña guía, digamos, que les puede ayudar a ustedes para empezar a desarrollar este tipo de proyectos de entrada a un nivel como de arquitecturar o de generar una solución. Desde luego que cada paso que les estaré platicando aquí tiene mucho detrás, pero bueno, por el espacio que tenemos previsto, pues bueno, puede ser complicado ver todo, ¿no? Ocuparemos varias semanas seguramente.
Platicaré un poquito cómo lo aplicamos en un proyecto bastante interesante. Y finalmente, estaremos platicándoles algunas consideraciones importantes que hoy en día, con todos estos avances de la inteligencia, no hay que dejar de lado toda la cuestión ética, toda la cuestión legal, de sesgos que puede haber en los datos que se usan de entrenamiento. En fin, ahí hay una componente muy importante que a veces se tiende a relegar en pro de la parte técnica, pero que hoy en día es todavía más importante tenerla muy presente. Bien, eh, eh, vamos a comenzar con la parte de contexto. Aquí nada más, bueno, no sé si tengan alguna duda, comentario, igual la pueden escribir ahí tal vez por el chat. Y si no, pues bueno, tendremos como ya el espacio para resolver dudas más adelante. Bien, primeramente, pues quiero abrir platicando lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Supongo que varios de ustedes ya estarán familiarizados con algunos de estos conceptos, a lo mejor algunos no tanto, pero bueno, para sentar las bases y que todos estemos en el mismo contexto, quiero partir de aquí, ¿no? Primeramente, pues bueno, la inteligencia artificial es un campo de la ciencia, de las ciencias computacionales, principalmente, que se enfoca en crear máquinas, no literalmente máquinas físicas, pero digamos computadoras, programas de computadoras que puedan o que sean capaces de imitar o emular determinadas funcionalidades de la inteligencia humana. Algunas de las funcionalidades de la inteligencia humana que se buscan alcanzar en esta área es cuestiones de percepción, que incluye, entre otras cosas, a nuestros ojos, vaya, la visión, cómo tenemos esta visión artificial, aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas, interacción lingüística, que hoy en día está bastante de moda con esta cuestión de ChatGPT, que me imagino que muchos de ustedes ya han trabajado, han tenido la oportunidad de leer sobre esto. Incluso hoy en día se puede llegar ya a la cuestión de producir trabajos pues más creativos, ¿no? Por el lado, aquí también entra un poquito la visión por computadora, como con sistemas como DALL-E o Midjourney, que permite crear imágenes, ¿no? Igualmente con GPT pues podemos crear textos, ¿no? Entonces, toda esta parte la busca englobar la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial es como la parte más amplia, más general dentro de todo este estudio de máquinas que puedan ser capaces de imitar nuestras funcionalidades, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial hay muchas subáreas, muchos campos que por sí solos pues dan para hablar mucho, ¿no? Dentro de todos esos campos, uno de los más importantes y de los que estaré platicando en esta sesión es la visión por computadora, a veces también llamada visión artificial o visión de máquina incluso. Este es un campo de la inteligencia artificial que se enfoca en extraer información relevante a partir de imágenes digitales, videos o cualquier otra entrada que implique información visual para poder realizar acciones o tomar decisiones. De forma muy similar a cómo nosotros funcionamos. Nosotros como humanos pues tenemos nuestros ojos con los que estamos viendo todo lo que pasa alrededor nuestro día con día, ¿no? Y usamos esa información precisamente para extraer información relevante, como dónde están los objetos, por ejemplo, como para realizar, por ejemplo, acciones de lo puedo tomar, no lo puedo tomar, incluso pues tomar decisiones, ¿no? Si voy manejando, pues bueno, me apoyo bastante en mi sentido de la vista para poder decidir si tengo que frenar, si tengo que avanzar. En fin, todo eso, pues bueno, es la visión por computadora, pues busca de alguna forma imitar o emular esas funcionalidades, ¿no? Eh, es importante mencionar que si bien al principio la inteligencia artificial junto con la visión artificial surgen en un campo eh, principalmente académico, por allá de los 50, hoy en día ya han traspasado las fronteras, digamos, de la academia para tener aplicaciones en diferentes sectores. Al ser áreas que de alguna forma buscan imitar capacidades humanas, pues tienen una cabida natural, un espacio natural dentro de las actividades productivas en diferentes sectores, yendo desde sectores como energía, servicios, manufactura, etcétera, ¿no?
Se estimaba incluso, de acuerdo a algunos estudios, que para 2022 llegó a tener un mercado de cerca de 50,000 millones de dólares. Entonces, pues bueno, no estamos hablando de un área que está surgiendo, no estamos hablando de un área poco madura, sino que ya es un área bastante, bastante trabajada y que sigue creciendo cada vez más. Eh, me paso a la siguiente slide. Ahora, creo que es importante para entender la cuestión de cómo llegamos, cómo llegamos a estas aplicaciones de inteligencia artificial centradas en visión por computadora y por qué ha estado revolucionando la industria. Es importante entender de dónde viene todo esto, ¿no? El desarrollo de la visión por computadora o la visión artificial surge poco después del surgimiento de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial surge en los años 50 con la creación de las primeras computadoras más semejantes a las que tenemos hoy en día. Eh, Específicamente en 1959 empieza por el lado de la neurociencia. De hecho, muchas áreas de la inteligencia artificial, incluido el lenguaje, vienen de esa rama de las ciencias de la parte neurocientífica. Particularmente esto empieza a estudiarse a raíz de cómo el estudio que se hizo de cómo, por ejemplo, un gato reaccionaba a las diferentes imágenes que se le mostraban. Aquí algo que, bueno, si tenemos un poquito de espacio para preguntarles, ¿qué creen que era lo primero a lo que el ojo del gato o el cerebro del gato reaccionaba en esas pruebas? Colores, ok, bien. ¿Alguien más? Pueden escribir en el chat. Ok, a la luz, luces, ok. Por ahí vamos. De las primeras cosas a las que reaccionaba, formas muy bien, era precisamente a las características pues más primarias. Resulta en este caso líneas, esquinas, cosas que tuvieran que ver con formas básicas o colores básicos. Eran de las primeras cosas que activaban, digamos, las neuronas del gato, ¿no? Curiosamente, no sé si se habían puesto a meditarlo, pero nosotros realmente vemos las cosas y las entendemos. O no sé si ustedes se queden pensando así como, ¿qué es eso? Y se tomen varios segundos meditando todo lo que ven en una imagen, ¿no? O lo que ven directamente con sus ojos. Puede pasar cuando no entendemos algo, vemos una foto de estas de acertijos, donde el clásico, la bailarina está girando a la izquierda, a la derecha, cosas de ese tipo, pero normalmente en el día a día procesamos la información muy rápido. Este, Otro punto, digo, ahorita ando un poquito más en eso, pero otro punto que también ayudó mucho a que detonara el área de la visión por computadora fue que al mismo tiempo que se hacen esos estudios con neurocientíficos, surgen los primeros dispositivos para escanear imágenes. Esto en conjunto propició el inicio formal de la visión por computadora. Y aquí les otra pregunta nuevamente. ¿Cuál creen que fue de las primeras aplicaciones que se le quiso dar o que se intentó resolver con la visión por computadora? ¿Qué tarea creen que en ese entonces, en los 60 prácticamente, quisieron resolver los científicos en ese momento? Yo creo que algún tema médico. Ok, ¿algo médico? ¿Alguien más? Seguridad, ok. Es algo más básico que eso todavía, de las primeras aplicaciones que se trataron de resolver. Exacto, Juan Manuel. Por ahí también más o menos Daniel cae en esa zona, pero el que aquí le, le atina más es Juan Manuel, leer caracteres. De las primeras tareas que se buscó resolver es leer, algo que pues nosotros como humanos desde lo más básico que hacemos, ¿no? Alcanzamos a identificar caracteres para poder interactuar con el mundo. Fue de las primeras tareas que se buscó resolver. No quiere decir que las otras que han enlistado no se intentaron resolver en su momento, pero digamos que esa fue de las primeras que vio la luz, ¿no? Tener scans de imágenes donde hubiera, ¿no? Por ejemplo, formas.
formas administrativas de algún hospital, de algún lugar, y tratar de ahí extraer las letras. ¿Para qué? Para poder darle a las computadoras la capacidad de leer, de poder extraer texto y que eso pudiera servir para otras tareas más avanzadas, ¿no? Bien, voy a pasar a la siguiente. Algo interesante que, digamos, fue una de las piedras fundamentales del área de la visión por computadora es que en los 80s se continúan estos estudios de neurociencia y se encuentra, por un científico llamado David Marr y su equipo de trabajo, encuentran que el cerebro humano resulta que procesa la información visual de manera jerárquica. A lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero realmente todo lo que nosotros vemos, toda la luz que llega a nuestros ojos, producto del reflejo de los diferentes objetos que hay en el mundo, pasa por nuestro ojo, obviamente, nuestro nervio óptico, viaja al cerebro, y en el cerebro no crean que es como que luego veo la imagen y ya sé dónde están los objetos. Resulta que no. Resulta que nuestro cerebro primero empieza a identificar formas básicas, orillas, esquinas, partes curvas, integrando todas estas para formar figuras geométricas, texturas ya un poco más complejas, hasta llegar a conceptos abstractos. Entonces, nuestra visión, nuestro cerebro funciona a un nivel jerárquico en ese sentido. Pasa todo ese procesamiento para que llegue a un punto donde ya nuestra mente sabe que aquí tengo una taza, que aquí tengo un vaso, que aquí tengo el celular, y podemos interpretar todo eso, ¿no? En esos años surge lo que hoy en día predomina en el desarrollo de la inteligencia artificial, que es las redes neuronales convolucionales. Son propuestas en ese momento. Este sistema de redes neuronales ya existían antes, pero digamos que se propone una forma de conectarlas. Lamentablemente, pues bueno, se topa con algunos detalles que no permitieron escalarlas a un nivel de aplicación mayor o más productivo, ¿no? Digamos que se quedan por ahí, no olvidadas, porque sí se siguieron estudiando, pero pues se relegaron un poquito, ¿no? Se le da prioridad a otros métodos para poder obtener resultados más interesantes en ese momento. Bien, y finalmente, para cerrar esta parte de la historia, a partir del año 2000, se empiezan a enfocar justamente por aquí, bien los comentarios de Daniel comentó detección de objetos. Justamente en el año 2000, los esfuerzos científicos, para ese año ya se había resuelto de una manera pues relativamente decente la cuestión de caracteres, algunas tareas simples de visión por computadora, como reconocer formas, caracteres o ciertas partes muy específicas. Sin embargo, a partir del año 2000 se empiezan a centrar cada vez más los esfuerzos en poder reconocer objetos o detectar objetos en imágenes naturales, es decir, ya no imágenes sintéticas donde hubiera formas muy definidas, sino que ya pudiéramos tener una computadora que reconociera qué objetos había en una imagen natural tomada en el día a día. Después, digamos que surgen, como para fomentar ese desarrollo, surgen unas competencias. Había una que se llamaba BOC Pascal. Surge esta, después la sustituye, o más o menos la sustituye, otra competencia que buscaba ser así como un reto más grande. Tiene un nombre muy grande esta competencia, pero a veces se identifica rápidamente como la competencia de ImageNet. El reto consistía en que se tenía un repositorio de cientos de miles de imágenes, y dentro de esas imágenes íbamos a encontrar 1000 clases, 1000 tipos de objetos. Perros, gatos, personas, tazas, sillas, mesas. Imagínense 1000 objetos. 1000 objetos, y de cada objeto, de cada tipo de objeto, teníamos miles de imágenes de muestra. El reto consistía en tener un sistema computacional que le pudiéramos dar todas esas imágenes y automáticamente nos pudiera decir: estas son de perros, estas son imágenes de gatos, estas son de pájaros, estas son de barcos, así, etcétera, de las 1000 clases. Se comienza esta competencia en 2010, se empieza con resultados, pues a lo mejor no tan, no nos superaban. Nosotros como humanos teníamos una mejor calificación que los sistemas de ese momento,
Los sistemas de ese momento traían como una precisión, si no mal recuerdo, del 30 y tantos, entre 30 y 40% de error, vaya. Entonces quiere decir que pues le atinaban a 6 de cada 10 imágenes, las clasificaban bien. El ser humano anda abajo del 10, creo que incluso 5%, ¿no? Entonces, en ese entonces estaban muy lejos. Y bueno, digo, no sé ustedes, pero 2010 fue hace poco, ¿no? Nos tocó a todos esa época haciendo diferentes cosas, ¿no? El punto interesante es que aquí en 2012, eh, alguien, una persona, un estudiante de doctorado llamado Alex, siempre se me va su apellido, Alex Krzyzewski, me parece que era el nombre, es una persona de Ucrania, Krzyzewski, este estudiante, asesorado por otro señor llamado Geoffrey Hinton, uno de los considerados padres de la inteligencia artificial. Resulta que este estudiante rescata las redes convolucionales que les mencioné hace un momento de los 80s y usando la facilidad de que tenía acceso a muchas imágenes y usando lo que son las tarjetas gráficas, las GPUs, resulta que combina esos tres factores y logra entrenar una red convolucional de una manera bastante eficiente. Esa eficiencia de entrenamiento era lo que lo detuvo el desarrollo en los 80s o hizo que se pasara un poquito más desapercibido. Pero en ese entonces, 2012, bueno, en 2012, antes este muchacho estaba entrenando estas redes, participa en la competencia de ImageNet del 2012 y logra superar a la campeona o al algoritmo campeón por un margen del más del 10% comparado con con el año anterior, 2011, ¿no? Eso, digamos que en la comunidad académica centrada en visión por computadora, pues digamos que simbró los fundamentos porque no se esperaban que estas redes, que ya habían quedado un poquito relegadas, pudieran alcanzar esos niveles. Y en esa primera edición, pues sí, el brinco, digamos que de mejora que iba viendo del 2010 al 11, había sido de 3% de mejora, y aquí de golpe da un brinco de 10% de mejora. Podrá a lo mejor no superaba al ser humano en ese momento, pero resulta que eso marcó una pauta, hizo que mucho esfuerzo científico se volcara a estudiar las redes neuronales nuevamente. Les digo, no quiere decir que no se estudiaran hasta el momento, pero una parte de a lo mejor pequeña de la comunidad lo hacía. Y a partir de ver esos resultados, como que muchos voltearon a ver y dijeron, ok, aquí hay más que buscarle, ¿no? Y pues se van de lleno muchos grupos de investigación a nivel mundial y fíjense, 2012 no han pasado más que apenas 11 años, 10 años, y a dónde hemos llegado con esos 10 años que se enfocó la investigación por ese lado, ¿no? Este momento para mí es de los que marca la revolución actual que tenemos de inteligencia artificial, porque al final terminó siendo la base. Todos han usado, me imagino, o han interactuado con ChatGPT y estamos sorprendidos de lo que hace, pero la base de eso son redes neuronales y son arquitecturas diferentes de redes neuronales que no hubieran sido posibles si no se hubiera dedicado tanto esfuerzo a partir del 2012. Entonces, ChatGPT, BART, DALL-E, Midjourney, todas estas sistemas, modelos de inteligencia artificial que hoy en día oímos en las noticias, que hacen cosas bastante relevantes, pues bueno, tienen su origen en este momento, ¿no? Entonces, pues bueno, para que digo, espero que les sirva como al menos curiosidad, que sepan que en 2012 es donde se da este boom, así que pues a todos nos tocó vivirlo, aunque pasara a lo mejor para la comunidad en general desapercibido, ese fue como el origen de este boom que tenemos actualmente. Bien, vamos a, ahora quiero explicarles o platicarles un poquito más de, bueno, espero que esto los haya motivado, los haya emocionado para que digan, ok, ahora cómo utilizo visión por computadora, quiero entender un poco más de cómo puedo sacarle provecho, ¿no? Entonces aquí es donde entramos con la visión por computadora, tiene diferentes componentes muy similares a cómo funciona el ser humano. Nosotros tenemos ojos que ven cosas en el ambiente, pasan a través de un nervio óptico a nuestro cerebro y nuestro cerebro interpreta toda esa información para generar ideas abstractas.
Bueno, la misma analogía o podemos hacer una analogía con un sistema de visión por computadora. Aquí lo dejaré muy general, obviamente hay sus detalles. Por ejemplo, para tener un sistema de visión por computadora o visión artificial necesitamos unos ojos, en este caso son las cámaras o suelen ser las cámaras. Y las cámaras a su vez, digo, internamente tienen un sensor electrónico que captura luz y tienen un lente normalmente que se encarga de enfocar la luz. Todas las cámaras tienen lentes, a lo mejor no estamos, bueno, para los que a lo mejor nos tocó cámaras más grandes, ahorita pues ya todo lo hace un celular, ¿no? Pero los que tuvimos cámaras todavía más tradicionales, pues sabíamos que había un lente ahí, ¿no? Entonces, ese dispositivo de escaneo, de sensado, pues vienen a ser las cámaras con sus diferentes formas y capacidades, ¿no? Ellas son las que se encargan de extraer la información del mundo y pasarla a un formato electrónico, en este caso, a través de un cable, a través de una red, que lleguen a una computadora que se encarga de interpretar esa información para poder de ahí sacar conceptos o ideas más abstractas, como qué tipo de objetos hay, en qué posiciones están, de qué tamaño son, ¿no? Esos son los componentes más básicos. Obviamente dependerá de la aplicación y del alcance. Pues bueno, ya se puede cambiar el tipo de cámara, el tipo de lente, el tipo de, el tipo de computadora, si es una computadora embebida, un servidor con GPU, etcétera, ¿no? Esos ya son detalles que se tienen que afinar después. Y bueno, para el reto principal aquí es cómo logro yo como programador, cómo logro que una computadora entienda imágenes. Una imagen puede ser esto, pasa por una cámara, me genera una señal electrónica que al final termina codificada en una matriz de números, como la que tenemos aquí. ¿Cómo le hago yo para, dados estos números, decirle a una computadora, por ejemplo, qué objeto hay en la imagen, o de qué color es el objeto, o de qué colores es el objeto, qué posición tiene en la imagen? Toda esa información es útil para que podamos, recordando la definición anterior, tomar decisiones. Entonces, ese es el reto principal. Aquí quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo programas una computadora para que sepa que esos números, por ejemplo, son de una flor que tiene pétalos blancos y tiene una parte amarilla, por ejemplo, ¿no? Esta pregunta la hago más que nada para que reflexionen un momento y se den cuenta de que no es una tarea muy fácil, que digamos. A lo mejor podemos llegar al caso de que esta imagen puedo decirle, pues donde hay los números de tal forma es porque es la parte amarilla, pero ¿y si cambia la imagen? Y si tomo otra foto de la misma flor, pero de otro punto de vista, posiblemente algunas reglas que haya establecido ya no sean válidas, ¿no? Entonces, esta es una tarea bastante complicada, ¿no? Y aquí lo que voy a hacer en las siguientes slides es platicarles un poquito cómo podemos resolver ese tipo de problemas, ¿no? De entrada, voy a aquí hacer distinción de dos formas muy generales de cómo se resuelven estos problemas. Una es programando reglas explícitamente, esto es, si yo sé que en una imagen siempre hay círculos, por ejemplo, pues bueno, puedo hacer un programa que aprenda a detectar círculos o que detecte círculos o cuadrados o formas muy específicas. A ese le llamaré el enfoque tradicional o basado en reglas. Es un enfoque bastante útil porque suele ser rápido, siempre y cuando tengamos características visuales o partes de interés en la imagen que estén muy bien definidas y que sean pues finitas, ¿no? Que no tengan mucha variabilidad. Lo malo de estos métodos es que si quiero detectar círculos y de repente me sale un óvalo, posiblemente no voy a poder trabajarlo correctamente, ¿no? Entonces, tiene esas limitantes. Por otro lado, tenemos el enfoque de las computadoras que aprenden. Esto basado en el uso de redes neuronales o deep learning. De esta forma, aquí lo que hacemos es que cuando tenemos mucha información, muchos casos, por ejemplo, oye, quiero identificar las flores, pero pues las flores hay una gran variedad de flores, puede haber muchos casos, entonces son cosas ya muy complejas que requerirían muchas reglas y entonces ya se hace impráctico que yo me ponga a programar una regla a la vez.
Entonces aquí uso esto de Deep Learning, que son redes neuronales a las que yo les paso imágenes y les digo, estos son ejemplos de 1000 flores. Aprende lo que tengas que aprender, siguiendo ciertas reglas, obviamente. Adapta, hagan de cuenta que le dejamos como un esqueleto de reglas y le decimos, adáptate tus 1000 reglas para tratar de saber cuando la imagen tiene o no una flor. Yo nada más te voy a dar 1000 imágenes, 2000 imágenes, 10,000 imágenes y vas a tener que identificar esa parte, ¿no? Este enfoque suele requerir muchas imágenes, es lo malo. Y también tenemos que tener cuidado con las imágenes, con lo que lo alimentamos, ya que hay un principio que dice garbage in, garbage out. Si le metemos imágenes que no ayudan a que una computadora pueda aprender, seguramente nos va a dar malos resultados. Ejemplos de este tipo de aplicaciones ya son más complejos, como reconocer rostros, clasificar piezas en función de su calidad, etcétera, ¿no? Bien, el proceso que normalmente podríamos llegar a seguir es el siguiente. Primero, nuestra experiencia y basándonos en literatura existente, pues nos sugieren que dado un problema, vamos a tratar de formularlo en términos de visión por computadora. Esto es, si me dicen, oye, quiero que te voy a tomar una foto, te voy a dar una foto de, no sé, un examen, por ejemplo, quiero que lo califiques automáticamente. A lo mejor ese es el problema que quiere una empresa, un negocio, o quiero que te tome una foto de una credencial de lector y saque todos los datos y la foto de la persona. A lo mejor, pues eso es el problema en general. Lo que hay que hacer es reformularlo de tal manera que quede en términos de visión por computadora. Es decir, quiero identificar caras, porque sé que ahí es donde está la foto, quiero saber dónde están las letras, quiero además interpretar cada letra para poder pasarla a otro sistema. Entonces, así es como lo reformulamos en visión por computadora e incluso hay que dividirlo. Es decir, a lo mejor ya sabemos que tenemos que detectar caras y letras. Ahora hay que separarlo en, bueno, un problema o un subproblema es detectar caras y otro subproblema es detectar letras, ¿no? Por ejemplo, son dos problemas diferentes que pueden o no tener dependencia. Puede ser que tenga que ejecutar primero uno para poder resolver el siguiente. Lo que sigue es ahora identificar qué características visuales son las que nos interesa encontrar o detectar. Me interesa encontrar caras, bueno, ok, voy a detectar caras, me interesa detectar letras, me interesa detectar daños, raspaduras, me interesa detectar partes faltantes, me interesa detectar colores. Todo eso hay que tratar de enlistarlo. ¿Qué quiero detectar? Tratar de llegar a ese nivel. Después es recomendable o recomendamos identificar las fuentes posibles de variación. ¿Qué puede ocasionar que estas características que ya identificamos varíen? La luz, por ejemplo, el cambio de luz puede hacer que un color parezca azul y luego parezca negro, por ejemplo. Puede hacer que se generen sombras que pueden generar nuevas formas que me van a confundir al sistema, por ejemplo. Puede ser que incluso quiero detectar, no sé, tornillos, pero un tornillo puede ser más grande y otro más pequeño. Esas también son fuentes de variación de lo que quiero detectar. Entonces, eso lo hace complicado, ¿no? También hay que revisar si es posible reducir la variabilidad. Una vez que identificamos estas fuentes, hay que decir, ok, puedo, por ejemplo, controlar la iluminación, puedo controlar el punto de vista de la cámara, a lo mejor puedo controlarlo, a lo mejor no. Entonces, ahí viene ese ejercicio de ver qué puedo controlar, qué no puedo controlar. Esto al final me va a ayudar. ¿Por qué? Porque en base de qué tantas, digamos, fuentes de variación pude controlar, el problema se puede hacer muy simple o se puede quedar muy complejo. Si es muy simple o se reduce a un problema muy simple, podemos empezar a utilizar, por ejemplo, enfoques basados o el enfoque tradicional, y si no, tendremos que optar por un enfoque basado en Deep Learning. Ejemplo, a lo mejor quiero detectar la presencia o ausencia de algún tornillo en algún ensamble. Y si logro controlar, por ejemplo, que el ensamble siempre quede del mismo punto de vista con una cámara, con luz controlada, a lo mejor puedo reducir el problema que en lugar de que detecte
tornillos desde cualquier punto de vista, ahora solo los detecte de frente, por ejemplo, y que tenga, y los tornillos, y yo sé que además son circulares, pues ya sé que se redujo mi problema a detectar círculos, ¿no? Y si además sé que mis tornillos son siempre negros y el ensamble es blanco, pues ya sé que hay un contraste ahí de círculos negros sobre fondo blanco, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones hay que buscar acotarlas o definirlas aquí para que esto nos dé entrada o nos dé la pista de qué enfoque vamos a usar. Si nos vamos por un enfoque tradicional, suele ser un poco más corto que el enfoque basado en Deep Learning. Primero, ya una vez que sabemos, ¿sabes qué? Quiero detectar círculos sobre un fondo blanco. Ah, muy bien. Tengo que investigar o apoyarme en alguien que pueda asesorarme qué librerías, qué módulos, qué software puedo usar para hacer esa parte. Aquí vamos a encontrar desde soluciones comerciales hasta soluciones open source. Entonces tenemos que tener esa parte como con el conocimiento lo más claro posible, ¿no? Entonces, ahí elegiremos la que sea más adecuada. Les digo, normalmente hay una gran variedad de opciones, entonces aquí sí o tenemos que tener el conocimiento o apoyarnos en gente que tenga el conocimiento para que nos oriente, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos casos relevantes son OpenCV, una librería open source muy usada en visión por computadora, prácticamente es la líder de facto. Scikit-Image, otra librería muy usada también para procesar imágenes, y OpenVINO, esa es otra librería patrocinada y fomentada por Intel, para, digamos que está muy enfocada en aprovechar al máximo sus procesadores, ¿no? Y una vez que elegimos esta parte, hay que preparar idealmente imágenes de prueba, imágenes para probar y para entrenar, ¿no? Con las que pueda evaluar mi sistema, pueda primero usarlas para ajustar mi sistema y luego evaluarlo. Una vez que ya tenemos nuestro conjunto de imágenes, que ya tenemos nuestras librerías elegidas, incluido lenguaje de programación, todas estas cuestiones un poquito más técnicas, empezamos el desarrollo de la implementación, que básicamente va a ser, pues, si sé que son círculos los tornillos que quiero detectar, pues usaré el método para detectar círculos de alguna de estas librerías, habré que sintonizar algunos argumentos, algunos parámetros ahí para que los detecte de la mejor manera. Evaluaré la solución, veré con diferentes imágenes de prueba si siempre me detecta los círculos, si no me los detecta bien, por qué no me los detecta bien, y aquí seguramente terminaremos haciendo un proceso iterativo en el que regresaremos a ajustar la solución y evaluaremos nuevamente. Una vez que esto está listo, pues tenemos que desplegar la solución, es decir, pasarla a ya sea un sistema basado en un servidor web o un sistema monolítico que sea una aplicación que se ejecute en una computadora. Eso ya va a depender principalmente de las restricciones que tengamos, ¿no? Por otro lado, si nos fuéramos por el proceso basado en Deep Learning, tenemos por un lado identificar el problema a resolver. Es decir, oye, ¿sabes qué? Los tornillos resulta que los quiero detectar, pero ya no van a estar siempre, ya no tienen siempre forma de círculo, a veces tienen otras formas diferentes. Y son muchas formas y ya no las puedo, digamos, definir reglas específicas para cada uno, entonces vamos a usar un enfoque basado en Deep Learning. Vamos a tener que identificar qué quiero resolver. Quiero clasificar. Clasificar simplemente es, dada una imagen, decir si en esa imagen es una imagen de algo, por ejemplo, de un tornillo o no. Detectar es, en esta imagen puede o no haber un tornillo, quiero que me digas en qué parte de la imagen está. Segmentar es, no nada más quiero que me digas dónde está, quiero que me digas el borde de todo el tornillo, indicarme estos píxeles pertenecen al tornillo. Ya no nada más está aquí en un cuadrito, ¿no? O generar. Generar normalmente se refiere a, como el nombre lo dice, bueno, típicamente a lo mejor habrán visto aplicaciones como Midjourney donde generamos nuevas imágenes, pero también se refiere a imágenes que les pueden faltar partes y haya que generar nueva información sobre esas, ¿no? Para el ejemplo que le estoy platicando ahorita, pues sería un caso más como de detección o segmentación. Una vez que ya sabemos qué tipo de problema queremos resolver, hay que elegir el modelo que resuelva ese problema. Aquí igualmente hay una gran variedad de modelos. Hay modelos que son específicamente para tareas de clasificación, hay otros que son para generación, hay otros que son para segmentación, etc.
Entonces, pues bueno, necesitamos ahí darnos un buen clavado en lo que existe o apoyarnos en alguien más para que veamos qué modelo nos conviene utilizar. Ya que tenemos el modelo definido, hay que definir el alcance. Es decir, queremos solo inferencia, se refiere a solo quiero usar el modelo, porque es importante mencionarlo, ahorita con toda la apertura que hay en Internet, hay muchos modelos que la gente ya deja preentrenados o preparados. Y a lo mejor, por ejemplo, en una de esas encontramos que alguien ya se enfrentó al problema de detectar tornillos y ya dejó un modelo que se encarga de detectar tornillos y está disponible en la nube, está disponible en Internet. Entonces, en ese caso, solo nos preocuparemos por bajar ese modelo, tenerlo en nuestra computadora y empezar a utilizarlo. Eh, Puede ser que a lo mejor tengamos que reajustar un modelo existente. Sabes que este modelo no detecta tornillos, este modelo detecta otras piezas, pero lo puedes ajustar poquito para que abarque tornillos. O el peor de los casos es, sabes que nadie ha tratado de resolver el problema de los tornillos, no hay ningún modelo que detecte cosas parecidas a tornillos, entonces voy a tener que reentrenarlo o entrenarlo más bien desde cero. Es el enfoque más demandante que va a ocupar que le metamos más recursos y más, más esfuerzo, vaya. Y una vez que tenemos definido eso, pues bueno, definimos qué vamos a usar, qué librería, qué framework. Aquí hay una gran variedad, TensorFlow, PyTorch, Onyx, Darknet. Ahí vamos a tener que elegir nuevamente cuál es el que nos conviene en base a todas las restricciones que hemos ido poniendo hasta el momento, ¿no? Finalmente, al igual que en el caso pasado, hay que preparar imágenes de prueba y de entrenamiento. Aquí normalmente se recomienda usar sistemas que nos ayuden a gestionar el entrenamiento, en especial porque a diferencia del enfoque tradicional, aquí sí se ocupan muchas imágenes en la escala ya de miles o al menos de cientos de imágenes. Entonces es muy fácil perderse entre tanta información y coordinar el esfuerzo. En especial, hay que hacer mucha tarea de etiquetado, hay que hacer mucha tarea de decirle, en esta imagen hay tornillos aquí y aquí y aquí, y son de esta forma. Entonces, esa tarea normalmente, pues no hay de otra más que poner a un grupo de personas o una persona a ponerse a ver las 1000 imágenes y que nos estén cerrando todo el día donde hay tornillos, por ejemplo, donde hay personas, donde hay caras, donde hay lo que sea que queramos detectar. Y para eso, pues bueno, hay alternativas que nos hacen esa tarea un poquito más fácil, como herramientas como CBAT o herramientas como RoboFloat. Después, ya que tenemos todo eso listo, toda esta parte, si se fijan, casi es pura investigación, diseño. Lo siguiente es ahora entrenar los modelos, ya sea entrenarlo en servidores propios o entrenarlos en la nube. Después hay que evaluar la solución, hay que revisar si realmente detecta correctamente todo lo que nos interesa o si falla. Y si falla, en qué está fallando para regresar a entrenar. Y finalmente desplegar el modelo, es decir, cómo lo vamos a hacer útil para las demás personas o para el proyecto, ¿no? Cómo lo vamos a encapsular en algún ejecutable, lo vamos a subir en la nube, lo vamos a poner como un servicio. Igual, esas ya serán decisiones dependientes del problema que queremos resolver. Bien. Finalmente, pues bueno, un caso les platico rápidamente un poco de la experiencia que hemos tenido. Por ejemplo, imagínense que quieren predecir desgaste en algunas herramientas, ¿no? Herramientas que, para los que estén familiarizados con la industria de la manufactura, pues sabrán que hay piezas de metal típicamente que se usan para fabricar otras cosas y normalmente están expuestas a mucho desgaste, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí tiene que pasar material que puede estar a altas temperaturas, que puede ser muy duro y que va desgastando las piezas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todas esas herramientas, digamos, pues normalmente son herramientas caras, porque están hechas con precisiones de micras, a nivel de micras, para producir productos de alta calidad. Entonces tenemos que cuidar muy bien que esas herramientas pues se aprovechen al máximo y pero que tampoco se aprovechen de más y empiecen a meter problemas en el producto a fabricar, ¿no? Entonces hay que entender ese balance, ¿no? Entonces, por ejemplo, un problema puede ser, oye, quiero estimar el desgaste en términos de desvío de estas piezas o herramientas respecto a alguna medida estándar e incluso de efectos visuales que puedan aparecer. Entonces, por ejemplo, este problema se divide en, quiero medir diámetros, por ejemplo, quiero detectar fisuras o golpes o raspaduras, ¿no? Esto a su vez lo tenemos que, de cada una de estas, ver qué lo puede afectar o qué puede hacer que varíe.
Por ejemplo, podemos tener brillos no deseados, podemos tener sombras, podemos tener un fondo variable donde estemos analizando la imagen, podemos tener bordes difusos, podemos tener formas muy variables, podemos tener tamaños muy variables también. Entonces, eso pues son fuentes que hacen que varíen las imágenes que vamos a usar. Si es posible aquí, pues vamos a buscar cómo reducir esa variabilidad. Por ejemplo, voy a tomar fotos en una cabina cerrada, que no le entre luz externa. Voy a ponerle luz especial para que no brillen si son piezas de metal, por ejemplo. Voy a ponerle también luz especial para resaltar a lo mejor los contornos o los diámetros, si es que tiene agujeros, por ejemplo. Voy a posicionar la herramienta y la cámara de una forma fija y controlada para saber que siempre van a estar en la misma posición o muy aproximada. Voy a asumir que tenemos un catálogo de piezas o de formas predefinidas, por ejemplo, cuando sea posible, ¿no? Eso me va a permitir, por ejemplo, voy a tener que elegir de todos estos problemas, ya con esas reducciones de variabilidad, cómo lo voy a resolver cada uno, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el problema de medir cosas, ya con todo lo que asumí de reducción de variabilidad, puedo terminar usando un enfoque tradicional y a lo mejor para los demás puedo usar un enfoque basado en Deep Learning, porque todavía les queda mucha variabilidad. Por ejemplo, para el caso del enfoque tradicional, pues bueno, tendré que medir y, por ejemplo, aquí puedo usar OpenCV para detectar círculos y puedo integrarlo con otras herramientas, por ejemplo, con la Vue, si es necesario para darle una salida industrial, o puedo integrarlo con un sistema web si quiero que sea algo a lo mejor menos industrial. ¿Cómo lo voy a desplegar? Pues bueno, a lo mejor lo despliego como un script, como un programa que se integra, por ejemplo, a la Vue. Por el enfoque, en Deep Learning, pues bueno, todo se reduce a un problema de detectar cosas. Por ejemplo, puedo usar una red llamada MaskRCNN que se enfoca en detectar cosas. Eh, como no, a lo mejor no tengo una red que ya detecte lo que me interesa, voy a tener que reajustar esa red usando, por ejemplo, el lenguaje o la librería de PyTorch, por ejemplo. Finalmente, a lo mejor también voy a usar CBAT, por ejemplo, esta suite para administrar y para etiquetar mi dataset de entrenamiento. Voy a entrenarlo, a lo mejor tengo acceso a una GPU muy poderosa en algún servidor, pues bueno, voy a desplegar ahí el entrenamiento, voy a evaluar, voy a procurar que tenga cierta métrica arriba del 90%, por ejemplo. Y finalmente, ¿cómo lo voy a desplegar? A lo mejor lo voy a desplegar empaquetado en un formato especial que se llama ONNX, por ejemplo, o en otro formato existente, de acuerdo a las restricciones que tenga mi producto, ¿no? Todos estos pasos, pues bueno, son importantes digo, aquí a lo mejor lo mostré muy sencillo, pero detrás de todo esto hay bastante análisis en cada uno de estos pasos. Pero espero que esto les sirva como para tener una noción general de todo lo que tenemos que buscar cubrir o ir avanzando cuando estamos desarrollando este tipo de soluciones y que haga más pues manejable todo este mundo que puede ser un poquito complicado, ¿no? Bien, ahora, bueno, le cedo la palabra a mi compañera, la doctora Ludivina, para que nos platique un poquito del otro punto no técnico, o no tan técnico, que es de bastante importancia. Sí, gracias, doctor Alejandro. Pues nada más para cerrar, recordar, ¿verdad?, que el uso de cualquier tecnología que involucre inteligencia artificial, pues debe tener por ahí ciertas regulaciones, y es lo que vamos a ver en estas consideraciones adicionales. Si podemos, ajá. Por ejemplo, hay implicaciones éticas y de sesgo. Es decir, la inteligencia artificial, usando visión por computadora, esa tecnología, pues no es tan inteligente realmente. Para poder detectar aciertos, piezas buenas y piezas malas, hay que indicarle y hay que dar esa información balanceada, ¿no? De ahí que si damos más buenas y tenemos pocas malas, pues el algoritmo va a estar sesgado y bueno, va a tender a darnos por ahí respuestas erróneas. Entonces, no es tan inteligente. Luego, ya vimos ahorita los distintos enfoques. Bueno, habrá que ver quien lo diseñe, que esté
en constante comunicación con el interesado en el proyecto para que haya transparencia. Es decir, el experto en inteligencia artificial debe entender el negocio para que se pueda lograr, pues, el proyecto. Y finalmente, pues, la discriminación, como resultado también, pues, del uso de la información, el correcto uso y también, pues, el correcto balance entre la información, los datos, imágenes, videos, etcétera. ¿Hay implicaciones legales? Sí. Ahorita el ejemplo, el caso de uso que nos mostró el doctor Alejandro era con piezas. Aún así, pues cada empresa tiene sus políticas y decide si comparte su información. Más allá, quienes utilizan esta tecnología para detección de rostros, videovigilancia, bueno, pues habrá que revisar las leyes, ¿no? Violación a la privacidad, falta de consentimiento, derechos de autor o leyes sobre vigilancia. Y finalmente, recordar, pues, que usamos información, estamos entrenando un modelo, nosotros indicamos las reglas, pero también hay implicaciones por ahí de privacidad y protección de datos personales. Una vez que ya tenemos esa información capturada, ¿cómo se utiliza posteriormente? Y además, pues que el algoritmo nos va a dar por ahí respuestas automatizadas. Entonces, hay una responsabilidad por estas decisiones automatizadas. La inteligencia hasta ahorita lo que hace es automatizar procesos. Entonces, de ahí que, pues, de nosotros depende que también se tomen en cuenta esa información. Adelante, por favor. Voy a mostrar unos ejemplos. Estos son ya pasados en los inicios del uso de visión por computadora para detectar, por ejemplo, ahí género a partir de imágenes. Y estaba sesgada, por ejemplo, ahí la detección al menos para hombres y mujeres blancos, hay un puntaje de confianza, un score, confidence score, que también clasifica. Entonces, para hombres y mujeres blancos estaba cerca del 1, súper bien. Pero cuando nos íbamos ya con personas morenas, con los hombres empezaba a haber más error y con las mujeres aumentaba, ¿no? Oscilaba entre 75 y 1. ¿Por qué? Bueno, pues porque para ese entonces no había suficiente información de mujeres, no había suficiente captura de imágenes de mujeres morenas. Entonces, de ahí que se surgieran estos sesgos. El siguiente ejemplo, por favor. ¿Qué puede provocar? Vámonos hacia atrás, 2015. Sesgo en los datos puede traer consecuencias, demandas. Empresas como Google, donde a partir de imágenes quiere identificar rascacielos, carros, graduación, pero entonces la falta de esta información provoca error en el etiquetado, ¿no? Siguiente información. Eso es en la parte anterior solo con imágenes. ¿Qué pasa ahora que tenemos estas herramientas ya hasta generativas, ¿no? Tenemos por ahí los deepfakes, nos exponemos a ver este tipo de contenido en redes y si tenemos cierto criterio nos damos cuenta de que son falsos, pero por ahí adolescentes, jóvenes que utilizan esta información, pues también puede haber un mal uso, ¿no? Implicaciones éticas. Ahí no sé si recuerden a Obama que estaba por ahí diciendo algunas palabras que no diría jamás, pero bueno, la inteligencia artificial, con el uso de imágenes, por ahí también videos, puede producir este tipo de contenido por ahí confuso. Y finalmente, eso es por la parte de deepfakes, y finalmente decíamos la responsabilidad por decisiones automatizadas. Hay un estudio, Moral Machine, de estudiantes del MIT, que lanzaron como una forma de entrenar los vehículos autónomos y darle moral a la hora de tomar decisiones a quién iba a, por ahí, ¿qué opción iba a tomar? Si seguirse derecho y atropellar, como se ve ahí en la imagen, a 2 personas
o bien dar vuelta y chocar con el muro. Si el vehículo autónomo va vacío, pues uno diría, bueno, pues sí, por cultura dirías, bueno, choca con el muro, no es pérdida material. Sin embargo, ponen varios escenarios donde ya el vehículo va tripulado y entonces empieza ahí la decisión. Nuevamente, el ejercicio pone escenarios pues que sí nos hacen reflexionar. Si van 3 pasajeros y los que están adelante son 5 personas mayores y 2 niños que se están pasando el alto y se queda sin frenos el vehículo, ¿qué va a hacer? ¿Choca con el muro o atropella a la gente? ¿Salva a los tripulantes o salva a quienes van por ahí caminando? ¿Qué es lo que pasa? Pues la inteligencia artificial no es ética y no es moral. La ética y la moral de estas herramientas depende de quienes por ahí las usan. Entonces, pues nada más cerrar con, en sí estamos conscientes del reto ético que conlleva el uso de estas tecnologías y además pues hemos sido testigos del interés creciente de distintos sectores, gobierno, academia, industria, y también la sociedad en sí, por empezar a diseñar sistemas que regulen el uso consciente y responsable de estas tecnologías. Entonces, por ahí, pues con esto cerraríamos. No sé si tengan alguna, dejo espacio, híjole, cerramos muy a tiempo, pero no sé si tengan alguna pregunta o algo para aterrizar también. Dejamos por aquí información de contacto. Muchísimas gracias por el tiempo. Y si tienen alguna duda, no sé si quede tiempo para 1 o 2 preguntas. Gracias a todos por sus comentarios. Les dejamos también en el chat un enlace de una encuesta de retroalimentación, una encuesta de satisfacción. Y si no hay inconveniente, si alguien tiene alguna pregunta. Adelante, Agustín. Muchas gracias y gracias por compartir todo esto que han estado haciendo. Mi pregunta es, ¿qué opinan de los componentes de visión que tienen las principales nubes? Recognition en AWS, Vision de Azure, la versión también de Google. ¿Qué tan efectivos o recomendados pueden ser estos comparado con lo que nos compartieron? Muchas gracias, Agustín, por tu pregunta. Sí, son muchos de estos sistemas, que digo, a lo mejor no los enlisté aquí, pero esas tareas de, oye, al final si quieres reconocer, por ejemplo, caras, puedes apoyarte en estos servicios de la nube que mencionas. Los servicios de la nube normalmente funcionan bastante bien. Por esa razón, digamos que ahí es donde está el negocio de ellos, ¿no? Ellos te ofrecen un modelo ya preentrenado, ya listo para realizar ciertas tareas como detectar caras, detectar ciertos objetos, incluso reajustar modelos para detectar objetos personalizados, ¿no? O propios de algún problema. Funcionan bastante bien. La verdad es que lo que he tenido oportunidad de utilizarlos me han funcionado muy bien. Sin embargo, no hay que olvidar que al ser servicios en la nube tienen un costo, entonces ahí hay que ponderar, ahí es más una decisión de proyecto de decir, oye, le invierto horas hombre a echar a andar un sistema propio o reduzco las horas hombre para usar un sistema en la nube ya prácticamente listo, pero con el costo que conlleva utilizarlo, ¿no? Entonces ahí hay que ponderar de que, bueno, si se va a usar mucho, pues normalmente los servicios en la nube te cobran por llamada o procesamiento, ¿no? De imágenes. Si yo estimo que voy a procesar a lo mejor poquita información, pues me voy por la opción de la nube, porque sé que va a ser bastante rápido, ¿no? Va a ser rápido el desarrollo, confiable en ese sentido, ¿no? A lo mejor ahí lo que sí hay que cuidar un poco es nada más estar seguros en el caso de información personal como caras, qué información hay que estar subiendo, porque a veces, por ejemplo, de hecho algunos sistemas, creo que los de Google y los de Azure, no hacen reconocimiento facial, precisamente como por ese detalle, ¿no? Dicen, no, yo no te hago reconocimiento facial porque eso ya es invadir privacidad. AWS lo usé una vez para reconocer caras, funcionaba muy bien. No me he metido últimamente si todavía lo siguen ofreciendo ese servicio a través de Recognition.
Si lo siguen usando, pues creo que en ese entonces sí había que subir las fotos de las personas. Entonces, pues bueno, ahí son cuestiones que hay que cuidar, ¿no? Ponle que a lo mejor Amazon no es como que nos vaya a robar la información, pero tienen que ir en algún lado esas imágenes. Y si nos llegaran a, por ejemplo, hackear nuestra cuenta de Amazon y se meten a nuestro repositorio de fotos y nombres, pues ya se filtró toda la información de a lo mejor una empresa, ¿no? Muchas gracias. Ok, veo por ahí otra pregunta. ¿Qué experiencia tiene usando para predicción financiera o uso empresarial? Ok, para la parte de predicción, bueno, a lo mejor no sé si tanto financiera, pero sí nos ha tocado aplicarlo en cuestiones de retail, por ejemplo, cuestiones de predicción de demanda, por ejemplo. Entonces, en ese sentido hemos tenido esa experiencia. También en, por ejemplo, predicción de fallas, o de eventos, en este caso, que pueden ocurrir en el futuro en base a la historia pasada, ¿no? Sí, Carlos. Sí, muchas gracias. Una duda por ahí. He tenido algunas preguntas o cuestionamientos sobre todo de pymes, ¿no? Que, como tú decías al principio, hay un boom y escuchan mucho, y que ChatGPT, que BAR, etcétera, y se emocionan y quieren en su pyme implementar inteligencia artificial. Sin embargo, muchos de sus procesos, o la gran mayoría, pues ni siquiera están automatizados, ¿no? Ni siquiera han tenido una iniciativa de transformación digital y quieren de inmediatamente brincar como que ya quiero usar inteligencia artificial. Entonces, que para mí, para poder explotar al 100% inteligencia artificial, pues mínimo debería tener algo de automatización, algo pues, no sé, de software atrás, para poder ahora sí que la inteligencia artificial explote, ¿no? Pero, ¿qué piensan al respecto? Sí, definitivamente, normalmente estos sistemas basados en Deep Learning requieren información, ejemplos, imágenes, voz, texto, historia de demanda, de lo que sea que queramos aprender a predecir o a resolver, necesitamos ejemplos de información pasada. Entonces, como bien dices, si no tenemos esa fuente de información que se obtiene típicamente a través de automatización o colocando, por ejemplo, sensores en los procesos o colocando información perdón, sensores o fuentes de información, va a ser difícil aprovecharlo al 100%. Ahora, esto tampoco quiere decir que ya, digamos, ya está, ya la inteligencia artificial no va a poder entrar a esa empresa, ¿no? Por ejemplo. Sí puede entrar, pero hay que ser conscientes que va a entrar a un nivel más como general, ¿no? O sea, a lo mejor no voy a poder hacer, si no tengo cámaras instaladas para ver cómo se mueve la gente en mi planta, por ejemplo, pues va a ser difícil que puedas implementar soluciones de ese tipo, ¿no? Pero a lo mejor dices, bueno, no puedo hacer eso, tendría que primero poner cámaras, ¿no? Pero a lo mejor otras tareas como, oye, a lo mejor sí podría resolver tareas como atención al cliente, tal vez, aprovechando los sistemas basados en chatbots que hay hoy en día. A lo mejor eso sí lo puedo implementar y no ocupo tanta preparación de antes, ¿no? Entonces, sí pueden entrar o se pueden aplicar en estas empresas, simplemente hay que ser muy conscientes o estar conscientes de, si no tengo mucho de información, ejemplos, esa parte lista, voy a poder aprovecharla muy poquito. No quiere decir que no la vaya a usar, pero sí va a ser complicado aprovecharla al 100% o de una forma más eficiente. Muchas gracias. Ahorita, la verdad, sí nos gustaría... adelante, Mauricio. Sí, nada más comentar antes de que nos despidamos. Estamos trabajando con el CISOF, otra plática para tocar el tema de la parte de regulación y demás de distintas iniciativas que están surgiendo en el país. Por ejemplo, hay una desde la parte del Senado y del Legislativo que quieren ver sobre ese tema. Entonces, estamos trabajando con el CISO poderles organizar una plática en ese tema. Y también para complementar la respuesta que nos hizo, que nos dio Alejandro respecto a la pregunta de CICAF,
comentarles que sí hay productos muy en específico enfocados al sector financiero. Nos puede contactar si quiere que platiquemos más de cómo se aplica Machine Learning para ese sector. Excelente. Y sí, en efecto, estamos planeando próximamente un panel muy interesante sobre las regulaciones. Y muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias a nuestros expositores, se les hará llegar su reconocimiento. Y bueno, sí, mil gracias. Siendo las 12:10, damos por finalizado el webinar. Pueden ahorita también tomar un screenshot, una captura de pantalla con los datos de contacto. El clúster, voy a escribir el correo info@csoftmty.org y estamos en Twitter, ahora X, Facebook, Instagram, LinkedIn, como CSoft Monterrey. En LinkedIn sí estamos como Cluster TIC de Nuevo León y así nos pueden encontrar. Y mil gracias, gracias a todos por estar aquí. Y bueno, nos vemos en la próxima CSoft Talks. Que estén muy bien, gracias. Muchas gracias. Que tengan buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Qué amables. Gracias a todos.